todos y todas y bienvenidos a la historia del mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar sobre la Edad Oscura de la época griega y de algunos detallitos más. Pues vamos allá, conectemos viaje Grecia Antigua. Como os dije en el vídeo anterior, desde el 1100 hasta el siglo VIII a.C. se conoce como la Edad Oscura, siguiendo el colapso de la Edad de Bronce. De esta etapa no ha sobrevivido ningún texto primario, y solamente queda escasa evidencia de arqueología y algunos textos secundarios y terciarios, y contienen breves cronologías y lista de los reyes de este periodo. La carencia de documentos primarios se explica por la virtual desaparición del sistema de escritura micénico. En la cultura micénica, dicho sistema estaba restringido a pequeños círculos, particularmente a los escribas de los palacios, que tenían a su cargo el grabado de recuentos de movimiento y distribución de bienes. Hundida la economía micénica, ya no fueron necesarias personas que realizaran dicha tarea. Las tradiciones y leyendas sobrevivieron desde la Edad de Bronce hasta la época arcaica, gracias exclusivamente a la transmisión oral. En la época se produjo un abrupto descenso demográfico y una serie masiva de migraciones que determinaron el establecimiento de poblaciones espontáneas y poco organizadas en diferentes puntos de la Grecia continental. Las islas Cícladas y el oeste de Asia Menor, estas migraciones tuvieron un carácter étnico. Así, por ejemplo, los donios ocuparon la mayor parte del Peloponeso, Grecia Central y Creta, mientras que los jonios colonizaron la mayor parte de las Cícladas. Lo anterior se reflejó en el idioma, que derivó asimismo en multitud de dialectos. La economía floreciente en el periodo micénico se vio reducida a la agricultura, sustentada por esclavos jornaleros y aparceros. Se generalizó la pobreza y la escasez del ganado, que fue adquirido por unos pocos terratenientes. No hay ningún registro de estas organizaciones políticamente en esta época, y mucho menos de las estructuras, normas de tipo micénico que regulaban la economía y aseguraban una relativa distribución de la riqueza, permitiendo que la vida diaria de los agricultores, pastores y ceramistas resultase tolerable. En este contexto, los trabajadores de la tierra se dedicaron a la agricultura de subsistencia, organizados en pequeñas comunidades que raramente excedían la veintena de personas. La necesidad de nuevas pasturas para los animales produjo a su vez un incremento del nomadismo. En el ámbito religioso continuaron los cultos micénicos. En el terreno del arte y de la cerámica se produjo un empobrecimiento de las formas micénicas, generándose posteriormente dos periodos arqueológicos: el protogeométrico del 1050 al 950 a.C. y el geométrico del 950 al 700 a.C. Cabría evolucionar lentamente la calidad y la técnica artesanales hasta concluir, ya en los albores de la época arcaica, en un mundo ornamental nuevo y plenamente desarrollado. La evolución mencionada durante estos periodos se limita casi exclusivamente en la cerámica. No existen evidencias de que se hayan erguido monumentos durante la Edad Oscura, práctica común durante la época micénica, y las representaciones antropomórficas fueron usualmente grabadas en ánforas. En el ámbito de la arquitectura se abandonó la construcción en piedra. Atenas fue la excepción a la regla del derrumbe de la civilización. Su Acrópolis, centro civilizado en los últimos tiempos de la Edad del Bronce, no sufrió daños y transitó a la Edad Oscura en el marco de una prosperidad relativa. Sin embargo, sus instituciones sociales y políticas no lograron salir airosas de este periodo, y los albores de la época arcaica, Atenas había perdido el acervo cultural, sociopolítico acumulado en el periodo micénico, y viéndose obligada a reconstruir sus instituciones sin mucho más que la monogamia como sustento institucional heredado. Vamos a pasar ahora de la época oscura a la época arcaica. En el siglo VIII a.C.,
Grecia empezó a salir de la época oscura, que siguió a la caída de la civilización micénica. Al pueblo le faltaba alfabetización y se había olvidado el sistema de escritura micénico, la línea B. Pero los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y lo modificaron para crear el alfabeto griego. A partir del siglo IX a.C., según algunos autores, específicamente en el siglo VIII, empezaron a aparecer escritos. Grecia se dividió en muchas comunidades autónomas pequeñas. Esta pauta fue impuesta en gran parte por la geografía griega, donde cada isla, valle y llanura está aislada de los demás por el mar o las sierras. Como producto directo de las migraciones previas, dichas comunidades mostraban un carácter étnico durante el siglo VII a.C. Surgió Argos, habitada por dorios, como una gran ciudad principal del Peloponeso. Dicha ciudad fue cediendo gradualmente influencia a su rival Esparta, también dórica. Por su parte, Atenas se convirtió en la resistencia principal de los jonios en los Balcanes. La primera mitad del siglo VII a.C. vio la guerra lelantina, hacia el 710 y hacia el 650 a.C., un conflicto prolongado que se distingue como la guerra documentada más temprana del periodo de la antigua Grecia. En ella se enfrentaron las ciudades-estado, entonces importantes, Calcis, Eretria, sobre la fértil llanura lelantina de Eubea. Ambas ciudades parecen haber sufrido declives como resultado de esta larga guerra, aunque Calcis fue la vencedora nominal. En la primera mitad del siglo VII surgió una clase mercantil y en el correr del siglo VI a.C. se comenzaron a utilizar monedas, probablemente por imitación de los indios. Aunque serían necesarios siglos para el desarrollo de una economía monetaria plena, parece haberse gestado tensión en cuyas ciudades-estado. Los regímenes aristocráticos, que por general gobernaban las llamadas polis, se sentían amenazados por la nueva riqueza de los comerciantes, que a su vez deseaban poder político. A partir del 650 a.C., las aristocracias tenían que luchar para evitar ser derrocadas y reemplazadas por tiranos populistas. La palabra deriva de la palabra griega peyorativa, tiranos, que significa soberano y legítimo, que se podía aplicar tanto a buenos como malos líderes. Una población cada vez mayor y la falta de tierras provocaron conflictos internos entre los pobres y los ricos en muchas ciudades-estado. En Esparta, las guerras mesenias resultaron en la conquista de Mesenia y la esclavitud de los misenios a partir de la segunda mitad del siglo VIII a.C., constituyendo un acto sin precedentes en la antigua Grecia. Esta práctica produjo una revolución social. La población subyugada desde entonces, conocida como ilotas, labraban y trabajaban para Esparta, mientras todos los ciudadanos varones se convertían en soldados de un estado permanente militarizado. Incluso las élites eran obligadas a vivir y a enterarse como soldados. Esta igualdad entre los pobres y los ricos servía para distener los conflictos sociales. Las reformas precedentes atribuidas al enigmático Licurgo de Esparta fueron probablemente completadas antes del 600 a.C. Atenas, por su parte, sufrió falta de tierras y una crisis agraria a finales del siglo VII, lo que también resultó en conflictos civiles. El arconte, magistrado, Dracón, promulgó reformas severas en el 621 a.C. Ahí viene la palabra moderna, draconiano. Pero estas no pudieron acallar el conflicto. Al final, las reformas moderadas de Solón en el 594 a.C. le dieron a Atenas cierta estabilidad, mejorando la vida de los pobres aun cuando afianzaron a la aristocracia en el poder. Para el siglo VI a.C., varias ciudades se habían vuelto dominantes en la civilización griega: Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Cada una había puesto las áreas rurales y los pueblos menores a su alrededor bajo su control. Además, Atenas y Corinto se habían convertido en grandes potencias marítimas y mercantiles.
Los rápidos aumentos de población en los siglos VIII y VII desencadenaron un fenómeno inmigratorio que afectó a muchos griegos, estableciéndose estas colonias en Magna Grecia, Asia Menor y más lejos. La inmigración cesó finalmente en el siglo VI. Para entonces el mundo griego había difundido su cultura y su lengua en una extensión que superaba ampliamente los límites de la actual Grecia. Las colonias griegas no eran controladas políticamente por las ciudades que les había fundado, aunque muchas veces mantenían vínculos religiosos y comerciales entre ellas. Durante este periodo ocurrieron grandes desarrollos económicos en Grecia, inmensos colonias de ultramar, que experimentaron crecimiento en el comercio y la manufactura. El nivel de vida de la población también mejoró de manera considerable. Algunos estudios estiman que la casa griega típica aumentó 5 veces de tamaño entre el 800 y el 300 a.C., indicando un gran aumento de los ingresos de promedio de la población. En la segunda mitad del siglo VI, Atenas cayó bajo la tiranía de Pisístrato y luego en sus herederos Hipías e Hiparco. Sin embargo, en 510 a.C., por pedido del aristócrata Clístenes de Atenas, el rey espartano Cleómenes I ayudó a los atenienses a derrotar la tiranía. Poco después, empero, Esparta y Atenas iniciaron relaciones hostiles y Cleómenes I instauró a Iságoras como arconte pro-espartano. Con el objetivo de evitar que Atenas se convirtiera en un gobierno de paja bajo el reino espartano, Clístenes propuso a sus conciudadanos atenienses que Atenas sufriera una revolución política, que todos los ciudadanos compartieran el poder independientemente de su estatus, que Atenas se volviera una democracia. Los atenienses abrazaron esta idea con tantas ganas que después de derrocar a Iságoras e implementar la reforma de Clístenes, pudieron repeler fácilmente una invasión a 3 frentes que los espartanos condujeron para destronar a Iságoras. La llegada de la democracia resolvió muchos de los problemas de Atenas, dando inicio a una edad de oro para los atenienses. En el siguiente vídeo voy a hablaros de la Grecia clásica. Ya sé que el vídeo anterior fue más largo, pero es que cambiamos de época y entonces creo necesario que es conveniente que vaya en otro vídeo aparte. De todas formas, vamos a bajar hoy el nivel. Vamos a bajar hoy el nivel porque ya volvemos a la época actual y bye bye.